Buenas noches a todos. Soy el narrador de Crónicas de Miedo y estoy aquí para acompañarte en la oscuridad con una historia que quizá no te deje dormir. Así que antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto. Y si tienen una historia o un testimonio por contar, coméntala en los comentarios que yo la contaré por ti. Así que, cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. La historia de hoy comienza en un pueblo tan pequeño que no aparecía en los mapas. Un lugar detenido en el tiempo, donde las casas crujían con el viento y las luces parecían temer la oscuridad. Allí vivía Elena, una enfermera de unos 34 años que acababa de mudarse para empezar de nuevo tras una pérdida que la había dejado vacía por dentro. Creía que aquel rincón olvidado por Dios le daría algo de paz, pero estaba muy equivocada. La casa que había alquilado era antigua, de esas con techos altos, paredes de madera y un sótano cerrado con un candado oxidado. La casera, una mujer de mirada evasiva, le entregó las llaves sin decir mucho, solo una advertencia: no abra el sótano, por favor, está clausurado desde hace años. Elena pensó que solo era un cuarto olvidado lleno de trastos y no le dio importancia. Pero desde la primera noche, algo no estaba bien. Las luces parpadeaban sin motivo. Los grifos se abrían solos. Se escuchaban pasos en el piso de abajo cuando ella estaba arriba y golpes en la pared detrás de su cama justo cuando intentaba dormir. Al principio creyó que era su imaginación, tal vez producto del estrés o del duelo. Pero las cosas fueron empeorando. Una noche, mientras preparaba café en la cocina, escuchó su nombre susurrado detrás de ella. Elena. Era una voz seca, como si viniera desde la tierra misma. Se giró de golpe, pero no había nadie. El aire se volvió denso, como si algo invisible caminara por la casa. Decidió revisar las ventanas y puertas, pero todo estaba cerrado con llave. No podía haber nadie más ahí, o al menos nadie vivo. Al día siguiente, le preguntó a una vecina, una anciana que barría la vereda con la lentitud de los años. Le contó que en esa casa vivió hace tiempo una familia que desapareció sin dejar rastro. La policía solo encontró rastros de sangre en el sótano, pero nunca los cuerpos. Desde entonces nadie había durado más de una semana en esa casa. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero decidió no dejarse llevar por el miedo. No todavía. Esa misma noche, decidió bajar al sótano. Quería saber qué había ahí. Tomó una linterna y cortó el candado con una cizalla que encontró en el cobertizo. Al abrir la puerta, un olor a tierra húmeda y podredumbre la golpeó. Bajó lentamente los escalones de madera que crujían como si se quejaran de cada paso. El haz de luz tembloroso iluminó paredes cubiertas de marcas, como si alguien hubiera arañado desesperadamente intentando salir. En un rincón había un espejo grande cubierto con una sábana negra. Algo dentro de ella le gritaba que no lo tocara, pero no pudo evitarlo. Retiró la tela con cuidado y al mirarse, su reflejo no la imitaba. No estaba sonriendo como ella, ni parpadeaba al mismo ritmo. Su reflejo levantó la cabeza y la miró con odio. Elena gritó y cayó hacia atrás. La linterna rodó y se apagó. En la oscuridad, escuchó una risa, idéntica a la suya. Corrió escaleras arriba sin mirar atrás. Cerró la puerta del sótano y empujó un mueble pesado contra ella. Esa noche no durmió. Algo se movía ahí abajo, rasguñando la puerta, golpeando con fuerza. Al amanecer, la actividad se detuvo. Pero el miedo, no. Yo intentaba no pensar demasiado, pero cada rincón de aquella casa parecía susurrar mi nombre. Las paredes crujían como si respiraran y las sombras se estiraban en formas imposibles cuando la luz de la luna las tocaba. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché unos pasos suaves sobre el techo. Pensé que eran ramas movidas por el viento. Pero cuando los pasos se detuvieron justo encima de mi cama y luego continuaron hacia el pasillo, supe que no era el viento. Me levanté con el corazón latiendo en la garganta y abrí la puerta de mi cuarto. El pasillo estaba bañado por una tenue luz naranja que venía de la sala. Pero lo extraño
es que no había ninguna lámpara encendida. Caminé despacio, sintiendo cómo el frío se colaba por las paredes. Al llegar a la sala noté que la mecedora de la abuela se movía sola. No había viento, no había nadie, solo ese rechinido seco que parecía un gemido. Me acerqué con cautela. La mecedora se detuvo de golpe cuando estuve a 1 metro. En ese instante se escuchó un susurro junto a mi oído. No pude entender lo que decía, pero sentí como si una lengua helada me lamiera la nuca. Corrí a mi habitación, cerré la puerta y puse un mueble contra ella. Esa noche no dormí. Al día siguiente, le pregunté al vecino si sabía algo raro sobre la casa. Me miró fijamente, como si dudara en hablar. Luego, con voz baja, me dijo: «Esa casa no es nueva. Nadie dura mucho ahí. El último inquilino desapareció sin dejar rastro. Solo encontraron marcas en el techo y una mecedora rota». Sentí un nudo en el estómago. No le conté lo que vi, pero ya no podía negarlo. Esa casa tenía algo que no quería que estuviera allí. Esa noche decidí grabar lo que sucedía. Coloqué mi celular en modo video, lo dejé grabando en la sala y me encerré en mi cuarto. A la mañana siguiente revisé la grabación. Durante los primeros minutos todo parecía normal, pero al llegar a las 2:33 am, la temperatura del video cambió. Una sombra cruzó lentamente el marco de la puerta. No tenía forma humana. Era alargada, como si caminara arrastrando algo detrás. Luego se quedó frente a la cámara durante varios minutos. No se movía. Solo estaba allí, mirando. De pronto, la imagen se distorsionó. La pantalla se puso negra por 5 segundos y cuando volvió, la cámara ya no apuntaba al mismo lugar. Estaba grabando el techo y en él una palabra escrita con lo que parecía ser carbón: «Quédate». Dejé caer el celular del susto. Esa cosa sabía que la estaba observando, sabía que tenía miedo. Esa noche dormí con la luz encendida, abrazando una cruz y repitiendo oraciones como podía. Pero no sirvió. A las 3:00 am, escuché como alguien arañaba la puerta. No golpeaba, no intentaba entrar, solo arañaba despacio como un animal rascando la madera. Cuando al fin cesó, creí que todo había terminado, pero entonces escuché la respiración dentro de la habitación. No supe de dónde venía. Mi cuerpo se paralizó. La temperatura descendió abruptamente y luego lo vi. Reflejado en el espejo, no era yo, era alguien o algo con mi rostro, pero sin alma en los ojos. Su boca estaba torcida como en una mueca de burla. Parpadeó y yo no. No pude moverme. El reflejo en el espejo seguía observándome con esa sonrisa torcida, como si disfrutara verme aterrado. Quise gritar, pero no salía ningún sonido. Fue entonces cuando la figura reflejada levantó la mano, y yo no. Esa fue la confirmación de que aquello no era mi imaginación, no era un reflejo, era una copia, una burla de mi existencia. Apagué la luz de un manotazo, y al volverla a encender, el espejo estaba vacío. No había nadie, ni siquiera yo, como si el vidrio se negara a mostrar la realidad. Me acerqué, lentamente, con el corazón golpeando como un tambor de guerra. Toqué la superficie helada del espejo. Nada. Y justo cuando estuve a punto de darme la vuelta, una mano salió de él, del cristal. Una mano pálida, alargada, con dedos huesudos y uñas negras que se aferraron a mi cuello. Caí de espaldas. No había nadie en la habitación, pero yo seguía sintiendo los dedos en la piel, como si el miedo se hubiera materializado. Desde esa noche, algo cambió. Empecé a escuchar voces dentro de mi cabeza, voces que no eran mías, que me hablaban en idiomas que no conocía, que me decían que la casa ya había elegido, que era parte de ella ahora. Traté de irme, de empacar y huir, pero cada vez que llegaba a la puerta principal, la cerradura desaparecía, como si la casa se burlara, como si supiera que yo no tenía escapatoria. Los días se volvieron noches, las noches eternas. Los relojes giraban al revés. Mis pensamientos ya no eran míos. Desesperado llamé a un sacerdote. No me creyó al principio.
pero aceptó venir cuando le mencioné la dirección. Su voz tembló al decir: «Esa dirección está maldita. No se trata de fantasmas. Se trata de algo más antiguo, más oscuro». El día que vino, trajo agua bendita, crucifijos y una Biblia vieja. Entró con paso firme, pero su mirada se fue apagando a cada rincón. Cada objeto de la casa parecía absorber la luz. El aire se volvió denso, y en cuanto comenzó a rezar, algo se rompió en la cocina, luego en el baño, luego en las paredes. Gritos, pero no gritos humanos, eran como el lamento de 1000 gargantas torturadas al mismo tiempo. El sacerdote gritó: «Esto no es una posesión, esto es una prisión viva. Sal de aquí mientras puedas». Pero la casa no lo dejó. Las puertas se sellaron solas. El suelo tembló. Una fuerza invisible lo levantó por el aire y lo estampó contra la pared. Lo vi desvanecerse con sangre en la boca y el rosario roto entre los dedos. Yo corrí a la escalera. Subí sin mirar atrás, como si hacerlo significara perder el alma. Me encerré en el desván. Allí, entre el polvo y las telarañas, encontré un baúl viejo, cerrado con cadenas. Tenía símbolos grabados que parecían arder al tocarlos, y un nombre escrito con letras rojas: mi nombre. Retrocedí. No podía ser. Nadie sabía que yo estaría allí. Nadie había podido escribir eso. A menos que ya supieran. A menos que yo fuera parte del plan desde el principio. A menos que ya hubiera estado allí antes. Comencé a recordar cosas que no viví. Rostros que nunca vi, pero que reconocía. Dolor que no era mío, pero que sentía como propio. Como si algo de mí ya hubiera estado atrapado en ese lugar antes de nacer. Como si mi alma hubiera sido marcada desde mucho antes. El baúl comenzó a vibrar, a emitir un sonido grave, gutural, que resonaba dentro del pecho como un tambor de guerra. Y entonces se abrió solo. Dentro había una túnica negra, un cuaderno con tapas de cuero y una máscara. No era humana, parecía hecha con huesos, y en el fondo, una carta. La abrí con manos temblorosas. Decía: «Bienvenido de vuelta, la casa siempre recuerda». Las voces se transformaron en susurros. Ya no eran agresivas, ya no gritaban, sino que murmuraban mi nombre como si me conocieran desde antes de nacer. Caminé, temblando, por ese pasillo interminable donde las paredes rezumaban humedad y el tiempo parecía detenido. Cada paso que daba resonaba como si alguien caminara a mi lado. Me detuve. Silencio absoluto. Pero al avanzar, los pasos volvían a duplicarse. Uno mío. Uno que no era mío. Uno mío. Uno más. Vi una sombra moverse entre las ranuras de una puerta semiabierta. No quise mirar, pero no pude evitarlo. Adentro, una figura encorvada tejía algo con los dedos. Una especie de muñeco hecho con cabellos, hilos rojos y astillas. Su cabeza se volvió lentamente hacia mí. No tenía ojos, solo 2 cuencas vacías que goteaban oscuridad, como si llorara sangre negra. «¿Estás lista para ver lo que sembraste?», susurró sin abrir los labios. Corrí, no sé cómo, no sé cuánto, pero el pasillo me devolvía al mismo sitio. Cada puerta era una repetición de la anterior, cada sombra, un eco de mí misma. Me di cuenta de que la casa había dejado de ser una construcción. Era un espejo, un laberinto de mis propios miedos, como si la casa se alimentara de mí. Llegué al salón donde estaba el espejo cubierto con el paño rojo. Ya no estaba cubierto. Reflejaba una imagen distorsionada de mí misma. En el reflejo tenía el rostro pálido, la boca cosida, y algo, una criatura, se aferraba a mi espalda. Una figura delgada, alargada, con garras y sin rostro. Su aliento empañaba el espejo desde adentro. Grité, pero el grito no salió de mi boca, salió del reflejo, y la figura dentro del espejo se sonrió. Di un paso atrás, pero la habitación se encogió. Las paredes comenzaron a latir como si tuvieran un corazón, como si respiraran, como si yo estuviera dentro de un cuerpo vivo. Las velas que antes alumbraban con un tenue amarillo comenzaron a arder en azul y las llamas se alzaban como manos desesperadas tratando de alcanzarme. Algo empezó a salir del suelo. Era como una raíz. No,
como un brazo seco que intentaba aferrarse a mi tobillo. Tiré con fuerza, me arrastré, y entonces la vi, la mujer. Aquella anciana que antes vi en la esquina, ahora estaba de pie frente a mí bloqueando la puerta. Sostenía en sus manos un cuaderno antiguo, gastado, con mi nombre escrito en la portada. No entendía nada. Ella lo abrió y comenzó a leer en voz baja, y cada palabra que leía me dolía, literalmente, como si cada línea escrita fuera un clavo hundido en mi pecho. Era mi vida, mi pasado, pero también mis pesadillas, mis pecados, mis pensamientos más oscuros, cosas que jamás había contado a nadie, ni siquiera a mí. Quise gritar que se detuviera, que me dejara salir, que no podía soportarlo, pero no podía hablar. Sentía que mis labios estaban sellados por un miedo ancestral, como si el lenguaje fuera prohibido en ese lugar. «No viniste por curiosidad», dijo finalmente la mujer con una voz profunda y hueca. «Viniste porque algo dentro de ti ya pertenece aquí». Y en ese momento lo entendí todo. La casa no estaba maldita. La casa no tenía espíritus. La casa era el espíritu. Y yo había abierto una puerta que nunca debí tocar. No en la casa, en mí. Sentí que me desvanecía, que mi cuerpo era una carcasa vacía, que mi alma se deslizaba fuera de mí, como si ya no tuviera derecho a poseerla. Me arrodillé, sin fuerzas. La mujer me puso la mano en la frente y susurró: «Ahora verás lo que se esconde en las grietas de tu propia sombra». Y fue entonces cuando el aire cambió, como si la casa misma se diera cuenta de que alguien más sabía la verdad. Emilia no hablaba, pero la forma en que apretaba su muñeca contra el pecho lo decía todo. Sabía que no podían quedarse allí, no una noche más, no una hora más. Julián bajó las escaleras corriendo, tropezando con los recuerdos, con las voces. La casa temblaba, o tal vez era su cuerpo, o el alma intentando desprenderse. Emilia iba detrás, descalza, aferrada a la muñeca que parecía haber abierto una grieta entre este mundo y el otro. Una grieta por la que los muertos se deslizaban como si el tiempo no existiera. Cuando salieron por la puerta principal, Julián giró para ver la casa una última vez. Las luces del piso de arriba parpadearon. Una sombra pasó por la ventana. Era ella, no Emilia, la mujer del desván. Lo siguió hasta el auto, sin mover los pies, como si se deslizara sobre el suelo. Julián intentó arrancar el coche, pero el motor no respondía. Emilia comenzó a rezar, un murmullo tembloroso, palabras enredadas en llanto. La sombra se acercó, y entonces desapareció. Justo cuando pensaron que todo había terminado, un golpe en el techo del auto los hizo gritar, luego otro y otro, hasta que los sonidos cesaron de repente. El motor arrancó solo, sin que Julián lo tocara. El auto retrocedió solo, las luces se encendieron y el camino se despejó como si algo o alguien los estuviera empujando fuera de allí. No miraron atrás. Días después, Julián decidió investigar los nombres encontrados en los papeles del desván. Descubrió que la antigua dueña de la casa había sido acusada de brujería siglos atrás, y se decía que su espíritu fue sellado dentro del muñeco que Emilia ahora llevaba en sus brazos. Pero cuando fue a buscar la muñeca, ya no estaba. Solo quedaba la cuna vacía y marcas de uñas en el piso de madera, como si algo o alguien hubiese sido arrastrado de vuelta al rincón más oscuro del mundo. Desde aquella noche, Julián no volvió a dormir tranquilo, y Emilia, aunque creció sin recordar del todo lo ocurrido, aún guarda una extraña costumbre. Cada vez que entra en una casa nueva, lo primero que hace es revisar el desván, por si acaso,